Hoy voy a hablar de un tema que a muchos les trae de cabeza cuando intentan aprender un idioma y es el tema de la gramática. ¿Cómo aprendemos gramática de forma eficaz? Es decir, de una forma que sea rápida y que luego seamos capaces de utilizarla en una situación real de conversación. Me parece importante aclarar una cosa y es que a veces nos obsesionamos con la gramática y realmente la gramática no es lo más importante, por lo menos no al principio, a la hora de aprender o adquirir una nueva lengua. Quiero decir que si una persona aprende un idioma porque tiene un interés real, genuino, por comunicar, la gramática no es lo que más comunica del lenguaje. De hecho, si lo pensamos, lo que más comunica son las palabras, es el vocabulario. Yo suelo pensar en los idiomas como seres que tienen distintas partes, tienen tres partes. Por un lado están los órganos, que serían las palabras, luego está la estructura que sujeta esos órganos, que ahí sería la gramática, y luego por otro lado está la voz, ¿no?, del ser, que eso sería pues la pronunciación, la entonación, pues las palabras dichas. Entonces, si pensamos en la gramática como la estructura que sujeta a ese ser, no es, digamos, nada si no hay palabras. Las palabras son los elementos que tienen significado en sí mismos. Por eso yo insisto en que no hay que obsesionarse demasiado con la gramática, con ser perfecto, con ser correcto en el uso de la gramática. Si una persona lo que quiere es aprender un idioma para manejarse en él, lo primero en lo que se tiene que centrar es en aprender muchísimo vocabulario. Y la gramática, la forma de aprenderla de una manera que sea más orgánica y que sea luego más útil en la práctica, pues hay varios métodos. Yo os voy a dar dos. El primer método, que es el que digo que es el más orgánico, que es como aprenden los niños a hablar su lengua materna e incluso una segunda, una tercera lengua, es, viendo un poco cómo ellos hacen sin estudiar, cómo hacen que esa gramática forme parte de ellos y luego sean capaces de utilizarla. Al principio mal y luego un poco mejor. ¿Qué es lo que hacen los niños para aprender gramática? Si nos fijamos, hacen 4 cosas, siempre lo mismo. Esas 4 cosas son escuchar, comprender, repetir y probar. El ejercicio que propongo para hacer esto es, pues elegir un fragmento no muy largo de una historia, un podcast, cualquier contenido en audio y ese elemento escucharlo. Primeramente, sin entender nada, todas las veces que nos sea posible. Cuantas más veces, mejor. Esto nos ayudará a familiarizarnos con el idioma, el sonido, la entonación, la cadencia, el ritmo, ¿no? Todos esos aspectos tan importantes de la voz de un idioma. El segundo paso hemos dicho que es comprender el mensaje. Ahí es cuando tenemos que hacernos, a ser posible, con una transcripción de eso que estamos escuchando y traducirlo. Lo mejor es, ya sé que hay herramientas de traducción directa, pero lo mejor es dedicarle tiempo nosotros a hacer ese esfuerzo de traducirlo nosotros mismos, porque en el proceso ya estamos aprendiendo. Esto de buscar cada palabra, el significado en un diccionario, el intentar descubrir esa gramática que corresponde, eso lleva tiempo, pero ese esfuerzo luego también trae sus frutos y hace que aprendamos en el proceso. Entonces mi recomendación es que se le dedique un cierto tiempo a hacer la traducción. Una vez que comprendemos el texto, el contenido, volvemos a hacer eso de escuchar, pero esta vez leyendo lo que estamos escuchando. Eso sería, digamos, el paso 3, ¿no?, que es repetir. Vamos leyendo en voz alta lo que vamos escuchando. Un consejo, cuando hacemos este ejercicio, yo siempre digo que es mejor si nos grabamos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando nosotros cuando hablamos o cuando repetimos algo, tendemos a pensar que lo estamos haciendo bien y muchas veces no, simplemente no nos damos cuenta. Nos damos cuenta una vez que nos escuchamos. Entonces, esto de grabarse es muy importante. Te grabas mientras lees en voz alta, después te escuchas y después te comparas con la versión original. Y ahí es cuando realmente te das cuenta de lo que estás haciendo bien y lo que es mejorable. Y el cuarto paso es probar. Este paso es esencial. Esto es algo que la gente tiene que tener muy claro y es que un idioma
si no se practica, si no se verbaliza, si no se expresa en voz alta, si no utilizamos la boca para decir eso que estamos leyendo, que estamos escuchando, es como que nos quedamos a medio camino. Ese paso es fundamental a la hora de asimilar conocimiento, ya no solamente con los idiomas, pasa con cualquier cosa, con cualquier información, cualquier habilidad que queramos aprender, pasa por un último paso que es el de la producción. En el caso de los idiomas, obviamente, el de hablar. Eso de probar se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, una vez que ya tenemos ese texto comprendido, machacado, lo hemos repetido, lo hemos verbalizado, entendemos perfectamente todo, vamos cogiendo estructuras gramaticales que aparecen ahí e intentamos hacer pruebas con ellas. Por eso vuelvo a lo del principio del vídeo de tener muchas palabras de base. Cuando nosotros partimos de un conocimiento de vocabulario un poco amplio, tenemos más cosas con las que jugar. Podemos utilizar una estructura gramatical, la que sea, y con distintas palabras hacer varias pruebas en distintos contextos. ¿Cómo funciona esa gramática? ¿Esto qué quiero decir? Si lo quiero decir así, ¿qué pasa si cambio esto? Entonces, esa fase de probar es muy importante por dos motivos. Una, porque aprendemos a utilizar la gramática de forma real. Y dos, porque eso nos ayuda luego, cuando estemos en una conversación o en una situación real de comunicación, nos ayuda a ser más rápidos, ¿no? Nuestro cerebro ya, digamos, ha automatizado una parte, ha utilizado mucho esa gramática, sabe cómo funciona en distintos contextos y entonces es mucho más fácil que cuando estamos en una conversación que todo sucede muy rápido, nuestro cerebro sea mucho más rápido lanzándonos esa gramática para nosotros después poder utilizarla. Vale, hasta aquí era el, digamos, método más orgánico. El segundo método, que es como un paso intermedio entre este y el del sistema tradicional, que es el que estamos más familiarizados, es coger un texto, ese texto traducirlo entero y ir cogiendo cada gramática una por una, ir creando historias con esa gramática. Es un poco como el último paso del método que acabo de explicar, ¿no? Pero en este caso es como más directo, es más coger el texto, traducirlo y trabajarlo de forma escrita. Este método es muy bueno, es muy eficaz en el sentido de que es muy rápido a la hora de aprender distintas gramáticas, porque es un poco, pues, es como más intenso, ¿no? que el primer método que he explicado. La parte negativa de este segundo método, bueno, pues que al final requiere, como es más intenso, requiere pues estar sentado en una silla, ¿no? Y trabajar ese texto durante más tiempo. El primer método podemos ir rascando tiempo a lo largo del día, tengo 5 minutos aquí, 10 minutos allá para escuchar un poco, ¿no? Para repetir una frase pues varias veces. Sin embargo, este segundo método, como se basa precisamente en eso, ¿no? En coger un texto, directamente trabajarlo y repetir, haciendo varias pruebas con la gramática, pues uno tiene que estar sentado y dedicarle un mínimo de 20 minutos, entre 20 y 30. Lo ideal, combinar los dos métodos. Si hubiera que elegir entre uno y otro, yo sugiero mejor el primer método porque quizá es más lento a la hora de asimilar nuevas estructuras gramaticales, pero es mucho más rápido en lo que es luego la producción de esas estructuras gramaticales. Me refiero a que cuando estamos en una conversación real, eso lo tenemos asimilado de una forma mucho más íntegra, mucho más nuestra, y es más probable que nos salga luego a la hora de hablar. En el segundo método, pues vamos aprendiendo más estructuras gramaticales de una forma más rápida, pero sí que es cierto que nos falta quizá la parte esa, ¿no? de hablar, de producir y de repetir. Bueno, pues por resumir un poco, el primer método, el más orgánico, se divide en 4 pasos, que son el de escuchar, comprender, repetir y después probar distintas formas con la gramática. Y el segundo método, que es un poco más intenso, más de estar sentado, ¿no? Es coger un texto pequeño, siempre un texto breve, y trabajarlo, trabajar la comprensión de ese texto, el significado, después ir cogiendo cada gramática, ir separándola e ir construyendo frases nuevas con esa gramática.
e incluso hacer una pequeña historia con todos los elementos que aparecían en ese texto. Esto se puede dividir en varios días, en sesiones de 20 minutos a lo largo de 3-4 días, por ejemplo, y es un ejercicio muy bueno, ya digo, para aprender gramática de forma rápida. Te animo a que pruebes los dos métodos y me digas en comentarios cuál te funciona mejor.